Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio del libro de los Proverbios. Pero como siempre nos ponemos antes en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos, Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo que siempre te pedimos. Que venga sobre cada uno de nosotros y nos capacite para entender tu santa palabra, para poder descubrir en ella tus designios, tu voluntad y poder caminar agradándote siempre. Y por supuesto, para ayudarnos a construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, en este capítulo 11 de Proverbios, que les decía que es como una especie de examen de conciencia de nuestra vida, hoy habla de la honestidad, de la persona que debe ser honesto, de la persona que debe ser justo. Y curiosamente comienza con la honestidad en el negocio. Ustedes saben que los judíos son... los israelitas en general son propensos, igual que los árabes, a los negocios, y comienza aquí también hablando de la integridad en cuanto a ello, y dice Proverbios 11:1: el Señor abomina la balanza fraudulenta y le complace la pesa exacta. El término abominación, es muy curioso, estaba reservado para las cosas horribles, para las cosas terribles. Esto muestra cuán profundamente se preocupa el Señor por la honestidad y la justicia. Y Él lo va a dejar claro más tarde en el Evangelio. Si tú no eres de confiar en lo poco, no eres de confiar en lo mucho. Lo poco es una medida de lo mucho. Él considera, pone esta palabra abominación, que se utiliza para cosas verdaderamente horrendas y casi siempre ligadas con la impureza, con las cosas de la grandeza del señorío de Dios, lo pone al mismo nivel de que hace trampa en el comercio. Dice que el que hace, hermano, si tú haces, yo no confiaría que una persona que hace trampa en el negocio pueda ser honesta con Dios. Parecerían dos cosas diferentes, pero el que es honesto con Dios no puede hacer trampa en ningún tipo de negocio. Dice que el que pesa cabalmente lo que es y vende lo que es, ese le agrada a Dios. Para los que no vendemos ni pesamos, ni como en esa época los negocios, es también una llamada que no se puede. ¿No? La integridad comienza desde las cosas de Dios y termina entre las cosas más mínimas. Cuando yo trabajaba, cuánta gente conocí con muchos letreros, ya llegó un momento que cuando yo veía muchos versículos bíblicos en las paredes, en los negocios de los clientes que yo iba, yo le cogía miedo. Yo decía, mucho Juan 3:16, pero después se iba con cualquiera por $3 más barato de lo que yo le ofrecía, y hasta uno llegó a poner la competencia mía en el teléfono, sin yo saberlo, por supuesto. Después me lo dijeron arriba de la mesa para que oyera que yo estaba ofreciendo. Y atrás tenía un letrero gigantesco, no se me olvida, que decía Juan 3:16. Y una cosa que es íntegro absolutamente en todo. Cuando estamos hablando la integridad en cuanto a las cosas de Dios, que ese es el comienzo. Y lo que estamos hablando aquí, el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Ahora el 11:2 que dice: entra la soberbia y viene la infamia, pero a los humildes la sabiduría. Interesante lo que dice. El hombre o la mujer soberbios temen la vergüenza y irónicamente cultivan la vergüenza y la desgracia para ellos mismos. Una persona soberbia lo que más teme en la vida es la vergüenza, pero al mismo tiempo estaba dando los pasos hacia que pueda un día ser avergonzado. Una razón importante para esto es que lo dice Santiago 4:6 y lo dice Primera de Pedro 5:5. Más claro no puede ser. Ellos lo dicen. Dios resiste a los soberbios. No hay nada que Dios, si pudiéramos hablar humanamente de Dios, no hay cosa que Dios más deteste, si es que pudiera detestar como nosotros las cosas, que una persona
soberbia. En otro pasaje del proverbio leímos que los ojos soberbios el Señor los detesta. Aquel que piensa que está por encima de los demás, que se cree más que los demás, y al creerse más que los demás, piensa que puede manipular o puede engañar a los que son menos que él, porque están por debajo de él. Terrible. Hay una gran sabiduría en la humildad que reconoce la verdad acerca de Dios. Porque cuando tú reconoces la verdad acerca de Dios, tú estás reconociendo la verdad acerca de ti mismo. Yo recuerdo un retiro que hacían aquí, no me acuerdo de dónde era, que el primer día del retiro le repartían a las personas espejos y le decían a las personas, mírate al espejo y mira a ver qué tú ves. Y le decían, llévatelo para tu cuarto, esta noche mírate tú solo en el cuarto al espejo y mira a ver qué tú ves. Esa misma dinámica la hacían al final del retiro y le explicaban a las personas, porque hoy en día el hombre tiene miedo de enfrentarse a sí mismo. Hoy en día el hombre tiene miedo de ver la verdad de sí mismo. Por eso que la gente vive inmersa en el ruido. Tanto yo diría ruido auditivo, como voy a decir, parece una incoherencia, ruido visual. Andamos siempre que estar entretenidos con algo, ¿no? Y por eso los retiros de silencio cuesta tanto trabajo que las personas hagan silencio. Porque tenemos miedo de enfrentarnos nosotros mismos. Y el paso primero para ser humilde es reconocer, lo decía Santa Teresa, la humildad es la verdad. Es reconocer quién tú eres, con tus logros y tus defectos. Porque a veces también tenemos logros que no conocemos. Especialmente en lo que es la relación con los demás. Esta humildad de que habla aquí es una de las bases importantes de la verdadera sabiduría. Una persona verdaderamente sabia es humilde. La palabra humilde viene de humus. Humus quiere decir tierra, quiere decir conocerte de donde tú vienes, de la tierra, de la sustancia primogénita tuya, la primera, o primogenia tuya, la primera, quién tú eres en lo profundo de ti, bajarte hasta el inicio, ver el origen de todo. Porque cuando un hombre humilde busca la justicia, tiene una opinión casi siempre baja de uno mismo y no espera un camino de ser reconocido. Y al no esperar reconocimiento, mi querido hermano, te voy a decir algo muy importante hoy, nunca nada te va a decepcionar. Lo decía San Pablo. San Pablo decía que él había visto cosas que no se podían relatar. Decía que fue llevado al tercer cielo y oyó palabras sublimes. Que dijo que él había tenido grandes visiones. Pero al mismo tiempo, cuando decía eso, San Pablo decía, pero junto con esas cosas sublimes que yo vi cuando fui arrebatado al tercer cielo, y junto con todas las visiones que el Señor me ha dado, tengo una espina clavada con la cual el demonio me atormenta. Decía, esa espina que me hinca, el que el demonio me pincha con esta, no me deja vivir, junto a todos los dones que yo tengo. Y San Pablo decía, yo le he dicho al Señor, Señor, quítame esta espina. San Pablo dice que el Señor le dijo, no te la voy a quitar, porque cuando tú eres humilde, yo soy grande en ti. Y el Señor es sabio, a todos nos pone una espina, a todos nos pone una espina, para que nos hagamos humildes y así reconocer la grandeza de Él. Él le decía a San Pablo, te basta mi gracia. Te basta mi gracia, olvídate de la espina. Esa espina está ahí para acordarte que tú no eres Dios, que tú eres un humano, que por muchas visiones que tú tengas, tú estás sujeto a las consecuencias del pecado en nosotros. Una vez yo le decía a un sacerdote que me dirigía con él, decía, pero es que padre, yo no sé,
el Señor podía haberse buscado otro que predicara, porque yo tengo 400 defectos y que a veces yo no los puedo controlar. Y yo sé, y él me decía, mira, dale gracias a Dios por esos defectos, porque si no fuera por esos defectos, no habría quien te aguantara a ti. Y me hacía reír, pero es lo mismo que modernamente, que es lo que decía San Pablo. Esa espina le hacía recordar a él que no era perfecto y que no podía exigir de los otros lo que muchas veces él no podía vivir, y reconocer que no era un superhéroe. Eso lo va a reconocer Dios y la iglesia después, pero a él le recordaba sus limitaciones. Y hace tiempo San Pablo, que también tenía un carácter tremendo, al mismo tiempo esa espina hacía que San Pablo humilde, que San Pablo que bajara en cuanto al tono muchas veces que él utilizaba, que es un tono verdaderamente duro. Si no, miren la carta a los Gálatas. Vamos a ver el 11.3 que dice: la integridad guía a los rectos, pero la perversidad arruina a los traidores. El hombre o la mujer que vive con integridad, una vida digna, una vida confiable, una vida sin secretos ni vergüenza, son reconocidos como justos, como personas rectas, y tienen la integridad para encaminarlos. Pero, como le decía en el versículo anterior, este reconocimiento no lo espera de la gente, este reconocimiento no lo da la gente, este reconocimiento lo da Dios en el momento necesario. Una persona que está siempre buscando reconocimiento va a ser una persona muy infeliz, porque va a estar siempre viviendo de acuerdo a los parámetros de los otros, que muchas veces no son los mejores. Yo se lo decía una vez en algunos retiros que he dado: el predicador que mida su éxito por las personas que asistan a una charla, pues nunca en la vida va a estar satisfecho, porque muchas veces a las charlas van pocas personas. Otros no, otros se hinchan de soberbia cuando está lleno. Pero hermano, vale más una charla que vayan 4 personas, que de esas 4, 2 salgan convertidos, que una charla que vayan 3.000 personas y nadie se convierta. Por eso tú no puedes medir el éxito de una obra que tú estás haciendo por el éxito que tenga tus ojos. Porque nosotros no estamos llamados a cosechar el éxito, estamos llamados a sembrar. Uno es el que siembra, otro es el que recoge. Si tú quieres sembrar y cosechar en el camino espiritual, estás muy mal. Lo de nosotros es sembrar y sembrar y sembrar. El Espíritu es el que cosecha, y otro que traerá el Señor será el que cosecha. Pero veo mucha gente preocupada en el cosechar, en la gente que va, en los likes que tengo, en los que... Bueno, basta con una sola persona se convierta. Y no le voy a hacer el cuento que he hecho tantas veces de lo que me pasó en un pueblo pequeño allá en Cuba, así que se llamaba Jicotea, así que no se asusten que no voy a hacer el cuento. Vamos a Proverbios 11.4, donde dice: de nada servirá la riqueza el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. Este libro de Proverbios reconoce el beneficio de las riquezas, pero también las limitaciones de la riqueza. La riqueza terrenal es totalmente inútil el día de la ira. El día de la ira puede ser el día que terminen los tiempos y el Señor venga a impartir justicia, que no te va a servir que le enseñes tus cuentas de banco. O puede ser el día que nosotros enfrentemos la justicia de Dios, que el Señor nos llame y enfrentemos su ira. Ira justa, porque la ira que nosotros es un pecado, en Dios es una virtud. Porque en Dios es una virtud la ira, porque la virtud es algo bueno. Y cuando tú tienes ira es porque estás molesto por algo y te descontrolas. Sin embargo, la virtud de la ira en Dios es una virtud porque es el rechazo a lo malo, el rechazo al pecado, porque en Dios no puede haber pecado, no se lo rechaza. El día que el Señor rechace nuestros pecados, en el día de juicio, vamos a ver qué pesa más: si la caridad que usamos o el dinero que ganamos o almacenamos.
lo cual no quiere decir que ganar dinero o almacenar dinero sea malo. Estamos diciendo dónde está nuestro corazón. ¿En cuál de esas dos? ¿En la justicia o en la ira? ¿Cuándo nos va a servir más la caridad y cuándo nos sirve más el dinero? De eso hablamos en el capítulo anterior. Lo dice bien claro. Podemos y debemos usar nuestras riquezas terrenales, queridos hermanos, para acumular tesoros en el cielo. Eso lo dijo San Lucas 12, del 33 al 34. Esos tesoros que tú acumulas en el cielo tienen garantía el día de la ira. Esos tesoros que tú acumulas en el cielo, donde vas a pasar la eternidad, dice el Señor, no es polilla que ni se corroe. En el cielo no hay nada de eso, ni hay bancarrota. Por eso, al mismo tiempo que tenemos que proveer para nuestra vida, para nuestra comodidad, cuando hacemos la caridad hacia otros, estamos guardando para nuestro retiro en el cielo. Mucha gente se preocupa por aquí, sobre todo en este país, se preocupa mucho por guardar dinero para el retiro, para cuando ya no trabaje más, poder vivir bien. Pero ¿quién se acuerda de guardar dinero para el retiro allá en el cielo? Donde lo que guardamos no es dinero, lo que atesoramos son buenas acciones y de ellas vamos a vivir en la eternidad. Vamos a ver a Proverbios 11:5 que dice así: la justicia de los íntegros hace rectos sus caminos, pero el malvado caerá por su maldad. El hombre o la mujer intachable encuentran en su camino, lo encuentra siempre, inclusive en su descanso, o lo tienen la confianza de Dios. La confianza de Dios son los ojos que guían a las personas justas. Las personas justas no se confían de sus ojos, se confían en la visión de Dios, en los ojos de Dios. Sin embargo, el impío sin vergüenza no tiene confianza en Dios. ¿Quién tiene confianza? En sí mismo. Entonces el impío que tiene confianza en sí mismo, Dios no necesita intervenir en la vida del malvado, porque no lo va a escuchar, va a caer por su propia maldad. Tenemos que buscar, como el Señor nos lo recomendó y nos lo sigue recomendando, busca ante todo la justicia, el reino de Dios, ante todo. Eso es lo que el Señor nos manda a llamar. Vamos a ver el versículo 5-6, donde dice: la justicia librará a los rectos, pero los traidores quedarán atrapados en su codicia. Los rectos tendrán su recompensa, su justicia será bendecida y serán liberados, serán personas libres. Los rectos, los justos, son personas libres, no están atados a nada. Si hay dinero, bendito sea Dios. Y si no hay dinero, también bendito sea Dios. Es lo que estudiamos en el libro de Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Nos alegramos cuando lo tenemos, pero cuando lo perdemos, no nos acongojamos, porque nuestra confianza está anclada en algo superior, que no entra en bancarrota, ni ningún ladrón se lo puede robar. Vamos a ver el versículo 7, donde dice: la esperanza del malvado se desvanece con la muerte. La expectación de los maliciosos perece. El ser impío a menudo espera bendición y bondad, pero esta expectativa, que también los impíos esperan bendición y bondad de algo, de la vida, de los astros, de la buena suerte de tu estrella, qué sé yo. Pero esa expectativa, dice el Proverbio, se acaba cuando uno muere y enfrenta a Dios. Hermano, ese día del enfrentamiento a Dios vendrá. Más tarde, más temprano, para absolutamente todo. A todas nuestras generaciones anteriores le llegó. Por eso, esa expectativa del impío se muere cuando llega al trono de Dios. La esperanza no fue hecha para los impíos. La esperanza está hecha para aquel que tiene puesta su fe en el Señor. Para nosotros que esperamos ser salvados, esperamos llegar al reino de Dios. Y ahí no se va a acabar nuestra esperanza, ahí nuestra esperanza va a ser cumplida. Es la gran diferencia con el impío. Vamos a ver el versículo 8, dice:
El justo libra de la angustia que recaerá sobre el malvado. Vamos a ver la 9, dice la 9. El corrupto hace daño a su prójimo con la boca, pero los justos se salvan por su saber. Que dos proverbios más buenos. Dios promete la liberación de los justos. Cualquier problema que experimentemos en esta vida, siempre, y yo lo recuerdo continuamente, va a ser temporal. El otro día le decía a una persona que me escribió que se quería suicidar, me decía, porque tenía muchos problemas. Yo le decía, si tú crees que tú te vas a quitar los problemas, cuando tú te suicides, cuando llegues delante de Dios, es cuando van a empezar tus problemas. Y te vas a dar cuenta que en la vida no has experimentado nada, porque los problemas que te esperan en el futuro no se acaban, mientras que los problemas en la tierra un día se tienen que acabar. Estaba orando por esa persona. Yo le decía, el suicidio es, junto con el aborto, la ofensa más grande que se le puede hacer a Dios. Es decir, el don más grande que cae en el universo, que es la vida, que es tuya, tú me la das y yo no la quiero. Y te la devuelvo. Te la tiro en la cara. Aparte que es un acto de cobardía, porque tú piensas en solucionar tu problema, pero no piensas en los problemas que le dejas a los que están alrededor tuyo. Pero además, en el sentido práctico, como yo le decía a esta persona, si tú te suicidas para quitarte problemas, ay, mi querido hermano, tus problemas todavía no han empezado. Y lo dificultoso es que cuando te des cuenta que los grandes problemas han comenzado después del acto ese que cometiste, eso va a ser, ese problema va a ser para siempre, siempre. Y al quíntuple. Tenemos que tener nosotros eso muy, muy claro. Dice que el impío, siempre pone uno en comparación con el otro, que recaerás, la angustia recae sobre el malvado. Los israelitas fueron liberados de las dificultades del Mar Rojo. Pero en ese mismo mar que los liberó fue donde se ahogaron los egipcios. Recuérdate eso. Los israelitas se salvan cruzando un mar que para los que venían detrás de ellos fue muerte. Era el mismo mar. Pero la voluntad de Dios era, de acuerdo a la intención de los hombres, a uno ese mismo mar les dio la vida y a otro por sus malas intenciones les dio la muerte. Tenemos que tener eso, y eso es lo que el proverbio nos quiere llevar, por eso usa este sistema de contrastes entre el hombre pío, el hombre que sigue al Señor y el injusto. Y dice el otro, el que corrupto hace daño a su prójimo con la boca, pero los justos se salvan por su saber. Me encanta este versículo, creo que es muy importante. Una de las marcas que identifican al hipócrita, a la persona corrupta, es que destruye todo a su paso con su palabra y sus actos. Una persona corrupta, una persona hipócrita, querido hermano, solo siembra desunión y destrucción. El amor edifica, no destruye. Ahí podemos saber quién de verdad es una persona impía y quién es una persona justa. Cuando tú te recuerdas de alguien, ¿cómo lo recuerdas? ¿Construyendo o destruyendo? Y ahora viene la pregunta. Cuando las personas que debemos nosotros reflexionar en este libro de proyecto, que dije que va a ser como un retiro, la pregunta que debemos hacernos, ¿cómo la gente que vienen después de nosotros nos van a recordar a nosotros? ¿Como unificador de la familia o como el destructor de la familia? ¿Como aquel que hizo comunidad en la iglesia o aquel que destruyó todo grupo por donde pasó? Y aquí da la clave. Los justos se salvan, los justos son liberados por su sabiduría. La liberación de Dios llega a los justos a través del conocimiento, tanto del conocimiento de Dios como del conocimiento de las cosas, tanto en el sentido de la sabiduría
como en el sentido de tu relación personal con Dios. De ahí, eso es lo que te va a salvar si eres una persona justa. Esto es lo que te va a hacer la diferencia si eres constructor o si eres destructor. ¿Qué relación tienes personal con Dios? ¿Y cuánto conocimiento has adquirido de Dios? Queridos hermanos, tú y yo tenemos la ventaja, gracias a Dios, que tenemos el conocimiento personal de Dios más profundo que Él nos ha dejado, que es la Eucaristía. No es lo mismo conocer a Dios por medio de un libro que conocerlo por medio de la Eucaristía. En la Eucaristía tú estás conociendo a Dios de tú a tú. Él se hace común unión contigo y tú te haces común unión con Él. Tú lo recibes y Él te recibe. Nosotros tenemos esa ventaja, que la fuente del conocimiento que no entra por la inteligencia, que entra por el Espíritu, que es la Eucaristía. Es la fuente de la sabiduría. Vamos a ver los versículos 12 y 13. Dice el versículo 12. Quien desprecia a su prójimo es un insensato. El hombre prudente guarda silencio. El chismoso divulga secretos. El hombre desfiel se guarda la palabra. Qué buenos están estos versículos para nuestros días. El camino de la sabiduría es también el camino del amor y el camino del respeto. Por eso es que nos dice aquí que quien desprecia a su prójimo es un insensato. Este camino de la sabiduría comienza con el respetar a los demás. Y el respeto nace del amor. Cuando uno desprecia a su prójimo, eso, queridos hermanos, primero que es orgullo, la soberbia, que lo estás mirando desde un nivel más alto que te crees tú que tienes. Porque si no lo tienes es más triste aún, porque eres un payaso. El camino de la sabiduría es el camino del amor, del respeto. El desprecio prójimo no es evidencia de sabiduría. La soberbia no es evidencia de sabiduría. Es un fracaso de la verdadera sabiduría. La soberbia es el fracaso de la sabiduría. No te está enseñando, no has aprendido nada de la vida. Y menos de la palabra de Dios, porque si el Hijo del Hombre vino a la tierra a algo, fue a decirnos que fuéramos humildes. Humildes. Y humilde no quiere, vuelvo a decirte lo que decía Santa Teresa, que la humildad es la justicia. Porque hay una falsa humildad. Cuando tú dices, yo no soy nadie, soy un sapo bajo una piedra, yo no tengo ningún, sabiendo que tú tienes un conocimiento. No. Eso es una falsa humildad que es repulsiva. La verdadera humildad es saber quién tú eres, saber qué dones tú tienes, qué es lo que tú haces, pero que eso no sean tus medallas, ni pienses que por eso estás por encima de los demás. Porque posiblemente otros no tendrán esa sabiduría, pero tendrán otras cosas que lo hacen grande delante de Dios. Si hay algo que yo digo al Señor que me libre siempre, es de la falsa humildad y de la soberbia. Porque también la falsa humildad es una soberbia. Porque la falsa humildad dice, yo no soy nada, yo soy lo último de todo, es para que te digan, no, que va, que tú eres tremendo predicador, si tú eres tremenda música. También muchas veces eso es, yo siempre lo digo y lo decía, lo dije durante mucho tiempo, que la humildad que se disfraza es soberbia en el fondo, o la humildad que se exhibe es soberbia disfrazada. La gente que exhibe mucho la humildad no son más que unos soberbios disfrazados, que quiere que se les reconozca las cosas sin darse cuenta de el alto valor que tú tienes de ti mismo, que posiblemente sobrepasa lo que Dios te ha dado. Por eso es que, como le dije al principio, tenemos que encontrarnos con nosotros mismos, como hizo San Pablo, que se encontró el aguijón que le daba y le decía, por muchos dones que tú tienes, tú no eres perfecto. Y eso es lo que mantenía a San Pablo bajo, humilde. Y el otro proverbio que vamos a ver
Ah, no, el 13 es muy interesante, el 13 y más en la iglesia. Dice que los chismes, ay hermano, el hablador descontrolado, ese que tiene verborrea aguda, incontinencia verbal, que no puede parar de hablar. Ese que ama la intriga y revelar secretos. Esta persona que anda continuamente revelando cosas de la gente en chisme. Eso es una forma de usar la palabra para tu propio avance. Porque chisme es lo que se usa para desunir. Y una persona que quiere desunir lo que quiere es caminar solo, no encontrar obstáculos. Y el obstáculo más fácil es dividir a las personas que pueden ser un obstáculo bueno para ti, porque a lo mejor ese es tu límite de la otra persona. No hay nada que el Señor deteste más que el chisme. Tú nunca vas a ver a Jesús envuelto en un chisme. Yo no recuerdo bien cuáles eran los 3 filtros, porque no tenía eso preparado para hablarlo hoy, pero me viene a la mente y cuando algo me viene a la mente, yo lo digo. Creo que fue San Anselmo que le decía a alguien que vino a decirle: te tengo algo que contar que nadie sabe. Y él me dijo: vamos a poner los 3 filtros. ¿Cuáles son? ¿Es bueno? Le dijo: no. Le dijo: ¿edifica? La otra persona le dijo: no, no creo. ¿Es útil? Y le dijo el otro: no, tampoco es bueno. Pues si no es bueno, no edifica y no es útil, no me lo diga, porque yo no estoy interesado en saberlo. Hermano, ¿cuántos chismes? No solo en la familia, en la iglesia, en los grupos. Yo puse la ley, por eso yo no acepto casi nunca el teléfono de llamadas telefónicas de nadie. Porque el teléfono, ahora es el internet, pero antes el teléfono era un instrumento de chisme. Oye, ¿tú sabes qué? No, a mí no me interesa. Y ahora por el internet hay personas que me dicen: ¿tú sabes lo que pasó en tal parroquia? Y yo le digo a la persona: ¿tú se lo dijiste al párroco? Y me dice: no, te lo digo, no, a mí no me interesa lo que pasó en tal parroquia. Tú a quien primero se lo tienes que decir es al párroco, que es el interesado, para que arregle ese problema. Que yo te puedo ayudar aquí en otro país diferente. Eso solamente es con actos de chisme. Es con actos de chisme. Claro, hay cosas que son informaciones que uno debe saber en cuanto a orden o lo que sea, pues para aconsejar a la persona. Pero tiene que pasar los 3 filtros que yo les dije a ustedes para que a mí me interese. Que yo pueda hacer algo por la parroquia, que sea útil en mí como dirigente de un ministerio, que pueda edificarme, aunque sea negativamente, como saber qué es lo que yo no debo hacer. Pues solamente para enterarme de algo malo que está pasando, para internamente alegrarme de eso. No, hermano, no. El Señor no. Yo sé, en hace tiempo, de otras cosas no me he librado todavía, pero de eso yo sí creo que, y no me vanaglorio de ello porque es obra del Señor, sí creo que el Señor por lo menos de ese lado me ha ayudado bastante a salir de eso. Dice que el espíritu del fiel, el hombre de fiar, sabe guardar la palabra. Sabe guardar la palabra. Guarda todo, es fiel. El ser humano, el hombre o la mujer sabio, tienen un espíritu fiel. Ellos saben, la sabiduría que te da el Señor, se dice que hay un momento para hablar y hay un momento para callar. El discernimiento que nos da el Señor es el que te dice cuándo debes hablar, cuándo debes callar. Yo siempre le recomiendo a las personas, y lo utilizo yo también: aunque algo sea cierto, aunque algo tú tengas la razón 100%, que lo es, antes de decirlo, pregúntate: ¿esto va a ayudar o va a empeorar? ¿Esto va a unir o esto va a dividir? Y aunque tú tengas razón, si lo que tú vas a decir va a dividir, es mejor que te lo guardes. Claro, estamos hablando que van a poner una bomba, ¿no? Por ejemplo, que usted sabe de lo que estoy hablando. O decirlo en el lugar indicado y en el momento oportuno,
o callarte y ponerlo en oración. Vamos a ver el 14 y el 15, dice el 14, donde no hay gobierno segundo el pueblo, y se salva cuando abundan hombres de criterio. Queridos hermanos, tanto en la iglesia como en la sociedad civil, el hombre necesita liderazgo. ¿Y quién es un líder? Un líder es el que orienta. Un líder tiene que ser un orientador. Dios ha provisto a la sociedad con sistemas estructurales, con autoridad, porque una sociedad sin autoridad es un caos. Ahora, pero que sea en el liderazgo, ya sea político, ya sea espiritual, tiene, hermano, que ser una persona sabia, una persona que íntegra, una persona que sepa aconsejar, una persona que sepa llevar por el camino, un camino de crecimiento, no de división. Es increíble como esto, donde no hay gobierno, se hunde el pueblo. Y muchas veces nosotros somos responsables de eso, tanto en el mundo civil, que votamos mal. Y alguien me decía el otro día, me decía alguien que por qué yo me meto en la política. Y yo le decía, me meto en la política porque me tengo que meter en la política. Porque si la política es un desastre, es porque nosotros los cristianos nos hemos desligado de la política como si fuera algo apestoso. Y el Señor es el quien pone el gobierno en los pueblos. Y si no hay gente íntegra, si no hay gente buena que entre en la política, ¿quiénes van a gobernar? Los sinvergüenzas. Entonces los que están gobernando, es por eso que dice que cada pueblo tiene lo que se merece. Un refrán que hoy en día desafortunadamente en muchos lugares se cuentan. Porque mira que gente que hemos vivido la experiencia, hemos aconsejado a la gente, ojo, miren esto, y nos dicen, tú no sabes lo que estás diciendo, tú estás prejuiciado. Y después al año, ay, ¿por qué yo habré? Tenemos la responsabilidad, queridos hermanos, tenemos la responsabilidad de entrar en la política con criterio cristiano y no tener miedo a lo que tenemos que decir. Y tenemos que apoyar políticos que tengan criterios cristianos. Te lo digo por mi propio país. Te lo voy a decir. Hay políticos católicos por lo que yo jamás votaría. Jamás votaría. Porque no tienen criterio cristiano. Y hay otros candidatos que no han sido católicos, inclusive han sido de otras religiones, que tienen los criterios morales que Cristo me ha puesto a mí en mi corazón. Yo no voto por iglesia, yo voto por los criterios morales del Evangelio. Y quien lo aplique, que sea mi candidato, sea del partido que sea de la fe que sea de la iglesia que sea. Pero ahí viene el problema, tenemos que tener criterio propio. Y hoy en día, queridos hermanos, las personas no tienen conciencia. Hoy en día la conciencia de las personas son los medios de comunicación, que una gran mayoría de esos medios son medios corruptos, vendidos al enemigo de Dios, al enemigo de lo bueno. Y de ahí sacan ellos su criterio. No oran, Señor, ilumíname. O ilumíname por quien tengo que votar, a quien tengo que escoger. No leen la plataforma que ofrece está de acuerdo con los principios de Cristo. No buscan la historia del político, a ver qué hizo anteriormente, cumplió lo que prometió, o hizo lo que está diciendo ahora que no va a ser, que es malo, y lo hizo en la anterioridad. Hermano, ¿quién se toma el trabajo de hacer eso? Una persona solamente responsable. Hoy en día, y me duele decirlo, y eso es en todas las iglesias, no es privativa la de nosotros, todas las iglesias, el cristiano es extremadamente superficial. Y ni hablar del gobierno de la iglesia. Ahí no podemos votar, porque gracias a Dios que la iglesia no es una democracia. Pero tenemos que orar para que el Espíritu Santo mueva y empuje a los que tienen que tomar las decisiones, hacerlas de acuerdo al Evangelio. Vamos a ver el versículo 16 y 17, donde dice así: mujer agraciada obtiene honor, los audaces obtienen riquezas. El hombre bueno se beneficia a sí mismo.
El implacable daña su sangre. La marca de una mujer que es verdaderamente amable, que es verdaderamente una mujer cristiana, es la que lleva consigo mismo un sentido del honor y un sentido de la dignidad. Ese es el sello de distinción de la marca de una mujer. Sentido de honor y sentido de dignidad. Pero para una mujer tener sentido de honor y sentido de dignidad, también un hombre tiene que comenzar viendo de dónde viene ese sentido. Hablo de las mujeres porque es lo que dice Proverbios, esto no lo inventé yo, está puesto ahí, por eso es que tengo que hablar, pero también se puede aplicar a los hombres, aunque mujer y hombre son muy diferentes. Pero la mujer no se ha dado cuenta de la dignidad que tiene la mujer. Fíjate, yo lo vi el otro día y yo decía, es cierto, Dios habla totalmente diferente con el hombre que con la mujer. Cuando el Señor habla con los hombres, le dice, sube, ven al Sinaí, Moisés sube al Sinaí, Elías sube al Horeb, Santiago, Juan y Pedro, vamos a subir el Tabor. Los hace subir, para subir el Sinaí. Yo cuando subí el Sinaí por primera vez, yo dije, ahora entiendo por qué Moisés tuvo 40 días, reponiéndose. Pero cuando Dios va a hablar con la mujer, Dios baja. Bajó a hablar con María. Cristo fue al pozo a hablar con la samaritana. Esos tratos diferentes. ¿Y por qué Dios baja a hablar con la mujer? Por la dignidad que tiene la mujer. Somos imagen y semejanza de Dios, pero la mujer tiene la bendición de que en su vientre la vida que engendramos crece de unas pocas células a 9 meses en imagen y semejanza de Dios. Y Dios honra la dignidad de la mujer, porque ella es quien podemos decir, coopera con Dios en la creación de imagen y semejanza de Dios. Y por eso el demonio quiere que la mujer ponga su honor y su dignidad en otras cosas, que no sea en las que realmente lo es, que tiene un valor que Dios baja a hablar con ella, no la hace pasar trabajo y subir. Si Dios honra a la mujer, ¿cómo nosotros no la vamos a honrar? ¿Y qué cosa es lo que quiere el demonio? Lo contrario, deshonrarla, poner el valor en otras cosas que es la que vemos en la televisión, que son todos esos movimientos que se llaman feministas, que de feministas no tienen absolutamente nada. Porque si fueran movimientos feministas, estarían a favor de la mujer realmente. Y ellas están a favor de ciertas mujeres, porque alguna de ellas va a tratar de mejorar las horribles condiciones de las mujeres en el mundo musulmán, que son tratadas menos que un perro, que las obligan a taparse continuamente como están encerradas en una cárcel de trapo. No, ni las mencionan, porque están buscando sacar la dignidad de lo que es ella, a ponerlo en cosas que, hermano, lo que hacen es destruir la imagen que Dios ha hecho de ella, de co-creadora, diría yo, que no sea un espanto lo que estoy diciendo yo. Por eso que hoy en día el demonio trata tanto de apartar a la mujer de la maternidad. Y yo lo decía el otro día en un grupo que yo fui, ustedes no se dan cuenta que las mujeres son las que más se parecen, que luego la mujer se parece más a Dios que el hombre. Esa es la verdadera dignidad, esa es una dignidad que trasciende, que te eleva, no que te degrada a un simple objeto material. Yo lo que siento es no tener palabras mejores con qué poder expresar estas cosas, no saberlo decir, porque las tengo aquí, pero no creo que las sé expresar realmente. Dice que los que son audaces solamente obtienen riquezas, y las riquezas sabemos lo que valen, hoy están y mañana no están. El hombre bueno se beneficia a sí mismo, el implacable daña su carne. Dice el 18,
El malvado consigue ganancia engañosa. Quien siembra justicia, recompensa segura. El que muestra misericordia a los demás, el Señor le dará misericordia. Al que usa la misericordia, recibe misericordia. Eso es algo que es un principio, yo diría, bíblico. ¿Tú quieres recibir misericordia? Sé misericordioso. Misericordis quiere decir, viene de misericordia, viene de dos palabras, que misericordis quiere decir corazón, y poner tu corazón donde está la miseria humana, es poner tu corazón, unirte a donde está la verdadera miseria humana, no para tú ser humilde, sino para consolar, no para tú ser miserable, sino para consolar a aquel que ha caído. Tenemos que poner nuestro corazón ahí donde está el problema. Esto va todo unido a lo que hemos visto anteriormente. Así como el que tiene misericordia es porque es misericordioso, el cruel, la persona que es mala, la persona que es sinvergüenza, se atormenta a sí mismo. El que no tiene misericordia y es cruel con los demás, se va a descubrir que a quien se está haciendo daño es a sí mismo. Y lo dice San Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, seréis medidos. Con el mismo juicio que tú usas con los demás, es que el Señor te va a medir a ti. Eso es lo que es juzgar, que no sabemos qué cosa es juzgar. Porque una cosa es, si una persona está en pecado, tenemos la obligación de llamarle la atención y decir, estás en pecado, si no, tú no tienes verdadera misericordia. Juzgar es cuando tú te crees que por ser tu superior, tú puedes hundir a una persona que ha caído en un pecado que posiblemente tú estás a punto de cometer o que has cometido. Porque cuando tú juzgas a alguien, tú estás reconociendo que esa otra persona está cometiendo algo malo. Después, cuando tú haces lo mismo que hace el otro, ya tú sabes con anterioridad de que lo que ibas a hacer está mal porque tú lo juzgaste mal en otro. Entonces, al medir al otro, te estás midiendo tú mismo. Sin embargo, el uso de la misericordia, de decir a una persona, mi hermano, estás en pecado, esto está mal, es la medida que tú esperas que cuando tú estés en pecado, otra persona venga y te lo diga, y es bendición de Dios. Si hay algo mal entendido en la iglesia, es eso, yo no juzgo, sí, te dice sí, juzga, pero juzga con recto juicio. Te lo voy a repetir, juzga con recto juicio. Recto juicio, porque con esa medida que tú juzgues, tú vas a ser juzgado. Acuérdate que si tú estás haciendo juicio de alguien, tú no puedes cometer exactamente lo mismo, porque ya entonces va a ser juicio que has puesto tú sobre ti con anterioridad. Tenemos obligación de decir a quien está haciendo algo malo, sí tenemos obligación. Pero el Señor nos lo dijo, cuando tu hermano pegue contra ti, búscate un testigo, ve y habla con él. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Hablar con la persona, no llamar a medio mundo y decirle lo que pasó. Entonces sería como le dije, cada proverbio de esto es para hacer un libro. En este 18, el malvado consigue ganancias engañosas. Quien siembra justicia tiene recompensa segura. Cuando alguien trabaja con engaño y deshonestidad, es evidencia de la maldad. Alguien que ya está trabajando deshonestamente, ya no se fue más evidencia que es una persona que vive en la maldad. La persona sabia, la persona honesta, la persona que tiene honor, pues esa palabra se ha dejado, sabe que el trabajo debe hacerse de una manera que esté siempre marcado por la honestidad y por la integridad. ¿La integridad? Yo sé lo que me vas a decir porque también lo he usado cuando trabajo. No, porque me están explotando. Bueno, mira, hermano, si te están explotando, la solución es buscarte otro trabajo. Pero tú no puedes, si te pagan 8 horas para trabajar, tú no puedes trabajar 5 por la excusa de que te están explotando. Porque tú
fuiste contratado, un ejemplo que pongo, ¿no? Para trabajar 8. Entonces tú eres una persona íntegra, tú tienes que trabajar esas 8 horas. Pero hoy en día que decimos, no, ladrón roba a ladrón, pero te voy a decir al final del dicho que es diferente. El ladrón roba a ladrón, pero el ladrón que roba a ladrón no tiene perdón, porque es tan ladrón como el ladrón. Hay veces que buscamos justificaciones. Lean la parte del robo en el catecismo de la iglesia para que vean lo que se van a quedar con la boca abierta. Eso a mí me dejó preocupado en muchas cosas. Y el proverbio ya hace tantos miles de años lo viene diciendo. Aquel que siembra justicia recibe una recompensa. Aquellos que hacen su trabajo con rectitud, marcados con la honestidad, hermano, a la larga, ahí en otro lugar, en cualquier momento, eso es una buena semilla que estás plantando delante de Dios. Ahora el 19 y el 20 dice: quien persevera en la justicia vivirá, quien persigue el mal morirá. Eso está bastante claro. Para Salomón este fue un hecho evidente por sí mismo. Utilizando la misma lógica, pudiera haber escrito: cuando el sol se levanta en el este, el camino de la rectitud va hacia la vida. Esto es un refrán que hay de esa época en otros libros que no son. Caminar hacia el este quiere decir caminar hacia Dios. El templo estaba orientado hacia ese lugar. Por eso, porque el sol se levanta de ahí. Es lo que pudiera haber dicho. Así la justicia conduce a la vida. El camino del bien te lleva al encuentro de Dios. Asimismo, el camino del mal, no tengo que decir a quién te lleva. 2 caminos, bien y el mal, el estrecho y el ancho. El Señor nos los dijo más. Ojalá que siempre tú camines, y yo también, hacia el este. Caminemos hacia el sol, hacia la luz. No hacia el oeste, donde daban las sombras del templo y el sol casi nunca daba, solo cuando se iba. Que el sol nunca te ve cuando se vaya, sino cuando está saliendo, que es cuando estás comenzando, en todo, en la vida, en el día, en todo. Salomón, yo me doy cuenta que fue un hombre que extrajo de su vida, y no tenemos tiempo de meternos en la vida de Salomón, pero extrajo muchas cosas de su propia vida. El 20 que dice: el Señor abomina un corazón retorcido y le complace una conducta íntegra. Hay un sentido en el que somos víctimas del pecado, pero en otros casos somos víctimas de los sentidos. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. No sé si a ustedes lo han pasado, pero yo he dicho, lo vi con mis propios ojos. Y eso que vi no era. Y lo vi con mis propios ojos, pero mis ojos me engañaron, porque yo estaba predispuesto a ver algo, y lo que yo pensé que había visto no era la realidad, hermano. Y no voy a empezar las historias porque te van a decir que siempre estoy haciendo historias, pero tengo un par de historias que el Señor me enseñó esa lección, que muchas veces, aunque tú digas lo vi con mis propios ojos, no puedes darle crédito a eso. Tienes más que darle crédito a la sabiduría o al discernimiento que Dios pone en ti, que lo que estás viendo con tus propios ojos. El Señor abomina un corazón retorcido, que eso es lo que estamos hablando. Si tú estás pervertido, ya tú vas predispuesto a encontrar y ver perversión. Cuando tú eres una persona, y aquí lo repite muchas veces, la integridad, íntegro. Es una palabra que se ha olvidado hoy. ¿Cuántas veces ustedes oyen hablar de la palabra íntegro? Íntegro quiere decir que eres de una sola pieza. De una sola pieza, no estás hecho a pedazos. Que eres de una sola pieza, que eres Cristo de arriba abajo. Que estás en consecuencia desde la cabeza hasta los pies. Estás en consecuencia con lo que tú eres y con lo que tú crees. Y no te vendes a pedazos. O te desarmas a pedazos a la primer contratiempo. Hoy en día nos habla de integridad, y el libro de los Proverbios nos habla mucho de esta palabra integridad. Tenemos que ser íntegros. No seas cristiano a piezas. No vendas tu cristianismo a pedazos. Tenemos que ser hombres y mujeres
íntegros en la fe, porque esa fe es la que nos va a dar los valores morales para ser íntegros en moral. Y esa integridad moral es lo que nos va a llevar a ser misericordiosos, justos y caritativos. Mira cómo todo se une. Vamos a ver el versículo 11, 21. A fin de cuentas, el malvado no quedará impune, pero el linaje de los justos se salvará. Ojo, van, esto es una promesa. Esto es una promesa. Te lo voy a leer. A fin de cuentas, el malvado no quedará impune. Y eso lo digo yo continuamente hasta el cansancio. Si algo yo he aprendido en mi larga vida es que todo lo que tú hagas malo, vamos a ponerlo de esta forma, para no enredarte, todo lo que tú hagas malo, querido hermano, no va a quedar sin consecuencias. Hoy, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, en el purgatorio o en el infierno. Pero no hay un mal que tú no hagas que no vaya a regresar a ti. No como castigo, sino como enseñanza, para que sepas el dolor o el daño que causaste a otra persona con tu actitud. El malvado no queda impune. Ahora de mis proverbios, el proverbio de Pancho, hay quien dice, los malos duermen bien. Hay hasta una película que se llamaba Antigua, los malos duermen bien. Yo le digo, sí, los malos duermen bien, el problema es cuando se despiertan. El problema es cuando se despiertan. Ojalá que nosotros nos despertemos en el bien, aunque tengamos pesadillas. Y nos da la promesa, el linaje de los justos se salvará. Si tú eres un hombre justo, si tú eres un hombre íntegro, esa bendición de Dios no solo va a ser para ti, va a ser para toda tu posteridad, para los hijos y para los hijos de tus hijos. Cuando tú estás tratando de ser íntegro, de ser justo, de vivir de acuerdo a la ley de Dios, eso es algo que estás invirtiendo en tus hijos, en tus nietos y en tus bisnietos. Eso me lo traspasa el Señor. No te hagas recipiente de castigos por males que tú has hecho. Arte, bendición para el linaje tuyo. Ahora el versículo 22. Anillo de oro en hocico de cerdo. Es la mujer hermosa pero sin inteligencia. Esto sí. Tal parece que Salomón estaba viendo la televisión Wok de estos años. Todo el mundo se pone una argolla aquí en la nariz. Y esto no es mío, te lo digo Salomón. Anillo de oro en hocico de cerdo. Es una mujer hermosa, pero que no tiene inteligencia. Es más, que no voy a comentar este versículo para no buscarme problemas de integridad. O sea, solamente se lo voy a operar para que lo mediten. Anillo de oro en hocico de cerdo es la mujer hermosa, pero que no tiene inteligencia. También se puede decir del hombre exactamente igual, pero lo tengo que leer en femenino porque aquí está escrito en femenino. Yo no soy quien para hacerle enmiendas a la palabra de Dios. Como no voy a hablar de eso, lo voy a dejar al criterio y la sabiduría que han adquirido. Vamos a pasar al 23, que está muy bueno. El 23 dice: anhelo de justo es solo el bien, y esperanza de los malvados la ira. Anhelo del justo. El anhelo del justo es el bien. El buen carácter de un hombre o una mujer justa se refleja, queridos hermanos, en sus deseos. Una mujer, un hombre justo, desea lo mejor para los demás. Desea lo mejor hasta para sus enemigos. Una persona desea una persona justa, inclusive cuando ve que el mal viene sobre su enemigo, aunque se le haya buscado, les da pena por su enemigo. No se alegra en el mal de su enemigo. Alegrarse y gloriarse en el mal de tu enemigo es una de las bajezas delante de Dios que muestra lo sucio que está tu corazón. Si es tu caso, es un llamado a la limpieza de corazón.
Anhelo de justo solo el bien. Ahora dice, y la esperanza del malvado, la ira. El malvado siempre está molesto, siempre está bravo. No somos los malos, siempre están de mal humor. Ustedes han visto alguna vez un dictador que sea alegre, que se esté riendo. Los dictadores siempre están disgustados, con cara de perro y peleando y echándole la culpa a todo el mundo de sus problemas. Eso es lo que nos dice aquí el libro de Proverbios. Y el problema mayor les espera todavía cuando enfrenten el juicio del Altísimo. Vamos a ver el 24. Hay quien reparte y se enriquece, y hay quien ahorra demasiado y se empobrece. Esto se refiere al hombre o mujer generoso que reparten, pero no en el sentido de derrochar, porque una persona generosa no es el que derrocha, es el que reparte. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Derrochar es dar más allá de lo que tú puedes, porque tú eres el primero que tienes que velar por ti en cuanto a lo necesario. El derrochador no cuenta, no le importa, y no le importa en un sentido que más que nada es falta de inteligencia, ¿sí? Es falta de discernimiento. Aquí está hablando de una persona que sabe repartir en orden a quien lo necesita, y que sabe también que muchas veces el repartir conlleva un enseñar, porque tú tampoco puedes convertirte en seguro social de nadie si estamos hablando de bienes materiales. Creo que una persona que tenga un problema, lo que necesitan es que lo ayuden a salir del problema, pero no que lo mantengan alejado del problema. Después tiene que enfrentar su propia situación y tiene que valer por su propio valer. ¿Cuántas veces yo se lo he dicho? Que el Señor nos da fuerza para cargar la cruz propia. Él no nos da la fuerza para cargar la cruz de otro. Se lo he dicho a madre, y es difícil para una madre entenderlo. Una madre no tiene por qué cargar la cruz del hijo. El Señor no le da fuerza para cargar la cruz del hijo. El Señor le da fuerza para cargar la cruz de ella. Y al hijo le da fuerza para cargar la cruz del hijo. Pero la madre no puede cargar las dos cruces porque se hunde. Eso es como el Señor reparte con justicia y con sabiduría. Y eso nos enseña a nosotros también, inclusive en la ayuda, en las culpas, en todo lo que nosotros podamos pues, compartir, saber hasta dónde es el límite que el Señor me dio para dar. Porque si me sobrepaso ese límite, lo que estoy es derrochando lo que no tengo. Entonces el problema viene para mí. Una cosa es aparte que las personas que derrochan, hasta espiritualmente, las personas que derrochan siempre están en carencia también. Dan mucho, pero están en carencia porque no son sabios y no saben atenderse entonces ellos mismos. Esto que dice Proverbio es tremendo. Esto dice, por contraste, dice que el que ahorra demasiado se empobrece. Y yo no he visto nada más lógico y más cierto que eso. El que ahorra demasiado termina siendo un pobre, más pobre que el último pobre. Se ha dado en todos los países, se da todos los días. Personas que aquí en Estados Unidos, esta señora, que es una señora que vivía, que el hijo se murió porque no quiso, eso fue a principios de 1920, en Manhattan. El hijo de esta señora se murió por falta de atención médica porque ella no quiso pagar un médico. Una persona que vivía en el límite de la miseria. Después, cuando murió, se enteraron que era dueña de medio Manhattan en ese momento. Que el dinero y las acciones de negocio que tenía de Manhattan metían miedo a la fortuna que tenía esa mujer. Y esa mujer, teniendo una fortuna tan grande, vivió como pobre. Porque quiso guardar demasiado. Es lo opuesto de aquel que da todo. Hermano, todo lo opuesto no es de Dios. Dios está en el medio. Ni es derrochador, ni es mezquino. Es justo. Eso es lo que nos llama el libro de Proverbios. Dice el versículo 25. Alma generosa prosperará. Quien sacia la sed será saciado. Otra promesa de Dios. El alma generosa la dice Salomón, pero la escritura está inspirada por Dios. No es una palabra directa de Dios, pero nosotros creemos que lo que dice las escrituras está inspirado por Dios. Por eso digo que es una promesa de Dios.
el alma generosa, el alma de bendición. Lo dice el libro de los Hebreos, el alma de bendición. Ese hombre que es una bendición para los demás, es aquel que bendice, que hace el bien. El alma generosa, el alma que no puede ver a alguien que tiene alguna necesidad espiritual, física. Muchas veces las necesidades espirituales son más terribles que la física. Y le nace ir a la ayuda de esa persona. Dice que una persona que sea así va a ser prosperado, que el Señor lo va a levantar en todos los aspectos de su vida. Que literalmente cuando dice prosperado en hebreo se usa la palabra lleno, que va a ser llenado, va a ser hasta los topes, el Señor le va a dar. Y también dice al mismo tiempo, quien sacia la sed será saciado. Eso lo dijo el Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve sediento y me diste de beber. Hay que tener un corazón muy duro para verlo como lo pone Proverbios, ¿no? De una forma tan explícita. De ver una persona a la sed, una de las cosas más horribles que hay. Ver una persona sedienta y tú teniendo agua, no darle. Y le voy a hacer un cuento que me pasó una vez en un viaje. Íbamos a un matrimonio que es un matrimonio muy piadoso y muy bueno, que yo los quiero mucho, pero me pasó algo que me dejó muy desorientado. Y no son gente malvada ni nada, pero estábamos en el hotel, en el restaurante desayunando, y había una botella de agua que ponen en el hotel, que es agua del grifo, de la llave, de la pluma, como le digan, y yo fui a coger agua, que es el agua de la mesa, para echarle en el vaso a mi hermana. Me dijo, no, porque esa agua que está ahí me la voy a llevar yo, mi esposa, la vamos a echar en este pomito y nos la vamos a llevar. Yo me quedé en shock. Digo yo, primero esa agua no es suya, es del hotel. Que tú me niegues a mí llenar un vaso de agua a una persona que pagó la peregrinación como tú, que está al lado mío aquí, porque tú te quieres llevar esa agua en un pomito para no comprar agua en la calle. A partir de ahí, a pesar que yo los quiero mucho, yo dije, yo creo que yo nunca le pediría a ellos nada en un momento de necesidad. A mí, fíjate que eso hace daño, y eso me dejó a mí, puedo decir, son gente buena, no creo que sean gente mala en absoluto, y los quiero, pero hay veces que en pequeñas acciones se deja saber muchas cosas. También puede ser que sea falta de discernimiento, que sea una especie de desatino mental, que en los viajes que la gente se le nubla la vista, pero a mí eso nunca se me ha olvidado y me viene a la mente con esta palabra, con esto que dice aquí. Vamos a ver también el 20. Dice el 20, la nación maldice a quien acapara el trigo. La bendición recae sobre quien lo vende. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Esto revela el vendedor de grano, es lo que quiere decir según esa época, el vendedor de grano que se niega a vender con la esperanza de manipular el mercado y obtener un precio más alto adelante. Eso es lo que quiere decir. Hay una carencia y la persona tiene eso de lo cual el comerciante, y retiene lo que tiene para que la gente se vuelva loca buscando, y al no encontrarlo, sacarlo y decir, mira, lo tengo pero un precio doble. Eso es lo que dice aquí. Tal hombre está en total oposición a lo que es Dios, sino que también ese hombre va a recibir la maldición, no solo de Dios, sino también del pueblo a quien le hace ese tipo de mal trabajo, porque Dios es un Dios generoso. El egoísmo proviene de la naturaleza caída del hombre, de la concupiscencia, de nuestra humanidad dañada. Por eso es que dice que hay almas que son así, que se retienen el bien que puedan hacer para después hacer un efecto mayor delante de alguien, o para que la gente lo alabe más adelante cuando lo hace públicamente. Y nos llama el Señor a salir al socorro de la persona inmediatamente, no cuando alguien me ve. ¿Cuántas veces yo veo? Mayormente para ser justo, tengo que decir que son iglesias que no son católicas, gracias a Dios. ¿Cuántas personas yo veo
que sale a repartir comida a los pobres y pone 40, 50, 60 fotos en el internet repartiendo comida. Yo lo miro y digo, mire, ahí tiene su recompensa, está en la foto esa que puso ahí. Tú no puedes hacer el bien y estarlo exhibiendo para que todo el mundo vea lo bueno que tú eres. Vas a tener la recompensa en todos esos tontos que te escriben diciendo, ay, qué bueno que son, que esto, que lo otro. Que no sepa tu mano derecha lo que se le izquierda. Gracias a Dios, la Iglesia Católica, y a veces que digo, la Iglesia Católica tendría que anunciar un poco más lo que hace, porque por no anunciarlo, la gente piensa que no hace nada. Pero también a ese extremo, que no das un paso sin que tengas que poner 700 fotos de lo que hiciste, o de cuánto quieres a tu hijo. Mejor de eso no. Vamos a seguir con el versículo 27. Yo no quiero meterme en problemas. A ver, quien se afana por el bien consigue complacencia. A quien busca el mal, éste le saldrá al encuentro. Muy claro, Dios honra a aquel que sinceramente busca el bien. Dios bendice al que bendice. Esto es totalmente cierto cuando el bien buscado es Dios mismo. Mientras más tú buscas a Dios, que es el bien de todos los bienes, más Dios te bendice. El que busca el bien de arriba sabe valorar el bien de abajo. Pero fíjate lo que dice, más el que busca el mal, este se le va a parar delante. El que busca hacer el mal, está buscando enfrentarse con el mal. Y ese mal que tú estás buscando para otro, ya sabe el camino de donde estás tú. Y te lo vas a encontrar, te vas a tropezar con él un día cara a cara, y no va a ser una cara muy bonita la que vas a ver. Versículo 28. Quien confía en su riqueza, ese caerá, pero los justos prosperarán como la fronda. Voy a seguir ya para terminar. Quien arruina su casa heredará viento, y el necio será esclavo del sabio de corazón. Fruto del justo, un árbol de vida. Quien gana almas es sabio. Si el justo recibe su paga en la tierra, cuanto más el malvado y el pecador. Tremendo, todos estos están entrelazados. Traer problemas a la propia familia es preparar un futuro lleno de tormentas, un futuro lleno de dificultades, un futuro lleno de sinsabores. Es lo que dice aquí, heredar el viento es tener la tormenta dentro de la casa. Hay de que trae problemas a su familia, porque lo dice el refrán que no está aquí, el que siembra viento cosecha tempestades. Hermanos, no seamos cosechadores de viento, ni en la iglesia, ni en el grupo, ni en la familia, ni en el trabajo, porque te estás creando tu propia tempestad. Y muy bonito lo que dice, el fruto del justo es el árbol de la vida. El fruto del justo es el árbol de la vida. Cuando tú encuentras la justicia de Dios, eso es lo que te lleva a la vida eterna. Pero al mismo tiempo, quien gana almas, dice el libro de Proverbios, es salvo. A lo mejor tú no lo sabes, hermano, pero muchas veces cuando llegamos delante del trono de Dios, ¿cuánta gente habrá tú y yo? Tú también, que tú piensas que tú no tienes una cámara para ir a dar clases, pero ¿cuánta gente que tú no te recuerdas va a dar testimonio delante de Dios de algo bueno que tú le hiciste? Y acuérdense lo que dice San Pedro, la caridad cubre multitud de pecados. Cuando hacemos el bien, estamos invirtiendo en nuestra defensa, en nuestro abogado delante del trono de Dios. Jesucristo va a tener algo que es semejante a él, la caridad, el amor de Dios, que presentarle al Padre de parte tuya. Ahora, qué terrible es llegar al trono de Dios y no encontrar absolutamente nada que presentarle. Tenemos que ganar, si somos sabios, almas para el Señor. Y ganar almas para el Señor es una batalla. La batalla como la que dan los deportistas para ganar, como las que dan una persona que se prepara para un concurso. Nuestro concurso debe ser ganar almas para Dios.
Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y termina diciendo esto que es tan cierto: el justo recibe su pago en la tierra. Estamos hablando de un libro escrito en la Antigua Alianza, un libro donde se estaba desarrollando, el Señor estaba revelando el concepto de la vida eterna, que no estaba totalmente desarrollado porque la revelación es progresiva. Pero también esto pasa en la vida: si tú haces el bien, tú recibes el bien. Ahora, y fue lo que también hablamos ahorita: si tú siembras el mal, tú vas a recoger en un momento de honra el mal. Tu vida depende de lo que tú haces con ella. Tú eres el que te puedes promover, tú eres el que te puedes demeritar. ¿Cuál es el patrón? Nos lo dio el Señor en el Evangelio: tú mismo. Nunca le hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Pero para tú ser el patrón, la medida del otro, tú tienes que empezar a quererte a ti mismo. Y para quererte a ti mismo tienes que conocerte, que es lo que dice este libro de Proverbios. Tienes que conocerte, como empezamos diciendo en Proverbios, tienes que conocerte a ti mismo, con tus cosas buenas, con tus cosas malas. Estar contento con las cosas buenas y transformar las cosas malas. Entonces tú vas a hacer una vara justa para los demás. Que todo esto que hemos hablado sea como un retiro espiritual y tenga provecho en tu vida y en la mía. Y no te olvides de mantenerte en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.